Bueno, pues hola, buenas tardes. Y yo quería seguir hablando. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? De un día y de otro. Muy bien, del Salmo 19. Entonces vimos como cuando se habló en los evangelios de que tendrían que cumplirse la ley de Moisés, los salmos y toda la ley, pues que vemos como en los salmos, porque cuando se fueron escritos todavía no estaba sacado a la luz, por así decirlo, el cumplimiento de esos días, ¿no? Pero luego cuando me fui para allá, estuve leyendo desde el principio Génesis, ¿no? No lo hablamos por orden, ¿verdad? Porque primero hablamos del quinto, del cuarto y del tercer día, y casi lo hablamos en ese orden. Y luego pues estuve mirando por el primer día, al principio, ¿no? De la creación. Entonces, tengo una lectura ahí que quisiera que habláramos un poquito de esto, ¿no? Porque todo lo que hace Dios, no es que hayamos entendido todo, ni que estemos muy cerca, pero porque la mentalidad y la inteligencia, pues Él es la inteligencia, ¿no? Y vamos aprendiendo poco a poco y generación tras generación, vamos comprendiendo algo de lo que Él pretendía para nosotros, ¿no? Entonces, hay un patrón que Dios hizo por lo menos para guiarnos a nosotros, un patrón de origen, que es el Génesis, ¿no? Entonces, el Génesis va mucho más allá, lo he visto con los años, no lo vi al principio. Yo tenía la mente centrada en una creación física, pero tú vas a ir viendo cómo primero arregló un concepto espiritual o una situación espiritual y luego hizo la creación física, ¿no? Entonces, yo tengo el libro de algunos libros apócrifos, y uno de ellos es el libro de Melquisedec, que no me salía. Entonces, en el libro de Melquisedec, entonces él cuenta, es un poco así cariñoso, no tiene así un lenguaje como la Biblia que te da ciertas indicaciones y el cariño lo tienes que entresacar al cabo de muchos años, ¿no? Pero él es un libro cariñoso que habla así de cariño, pero entonces da muchos detalles, ¿no? Y uno de los detalles que da es como al principio, porque aquí leemos, vamos a Génesis 1, todos, así ya lo vemos, ya sabemos lo que pone, pero vamos a leerlo juntos, ¿no? Entonces dice así, mira: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego seguimos leyendo. Entonces, en el principio, Dios fue la potencia energética, porque es una energía, todo lo que se dice, todo lo que se hizo, todo es el principio de la energía que es Dios. De hecho, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es energía. Nuestro corazón bombea por electricidad. Si tú tienes un susto, te llega un mal rollo al cerebro, incluso los ictus dan por eso, ¿no sabes? En el cerebro es un impulso eléctrico desordenado, entonces el cerebro para descansar tiene que parar y le da un ictus. Todo es por energía, ¿no? La energía no muere nunca, porque Dios es de carácter eterno, pero sí se transforma en otras cosas, ¿no? Entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Un principio que nosotros tenemos que saber, ya lo habíamos hablado y sé que Armando le ayudó, era todavía acababa de llegar, y le ayudó. Es que Dios actúa fenomenalmente en el caos, cuando hay desorden y cuando hay un vacío. Entonces, esta semana Dios me habló de eso, porque nosotros tenemos que aprender a cuando llega el caos a nuestra vida, y cada uno tiene su propio concepto de caos, ¿no? Cada uno tiene su propio concepto de problema, cada uno tiene su propio... Cuando llega el caos, Dios nos enseñó que del caos, del desorden y de lo vacío, hizo algo hermoso, hizo algo precioso, hizo algo magnífico, que hoy en día sigue en vida, porque la extensión de lo que Dios dijo al crearse siguió
extendiéndose y sigue extendiéndose. Y dicen los que entienden de las cosas de los cielos visibles que el sistema de las estrellas, el físico este que vemos, se siguió extendiendo. ¿Sabes? Se sigue expandiendo. ¿Sabes? Eso no paró desde que él dijo sea la luz, que todavía no llegamos a ese versículo. Entonces estaba todo así metido en una cabecita de alfiler y a la voz de Dios sea la luz, todo y todavía no ha parado. Y no va a parar nunca. Porque toda la vida que Dios produce es de carácter eterno. Nosotros tenemos un tiempo limitado, pero Él cuenta con generación tras generación, generación tras generación. Así que de antemano te digo que si tú estás en esta generación es porque Dios te necesita para algo. Amén. En este planeta. Es porque tú tienes un propósito que ningún otro ser humano puede cumplir. Amén. A veces te ves sin propósito, ¿no? No, esa persona sí vale, pero yo no mucho. Tú vales para lo que vales. Vales para lo que vales. Entonces dice que en el principio estaba desordenado y vacío. Estaba desordenado y vacío. Tenemos que aprender a sacar la virtud de cuando hay un caos. Porque eso hay que aprender a hacerlo. Pues de repente te parece que hay un problema, te han dañado, te han dicho una frase, tienes un problema, te han retirado el dinero, has perdido el trabajo, te han pedido el divorcio, tu hijo suspendió todo, estás enfermo, malísimo. De repente hay un caos, que no sabes cómo salir. Pero en medio de ese caos, ya estando las tinieblas, Dios dijo, sea la luz. Entonces, en la luz siempre vamos a encontrar una salida. Siempre vamos a tener un propósito y una visualización de nuestro propio caos. Amén. Para crecimiento, para desarrollo, para... ¿Sabes que la palabra Génesis, que es curioso porque es una palabra griega? Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo o arameo. Y el Nuevo Pacto, a partir de los Evangelios, fue escrito en griego. Pero esta palabra Génesis es una palabra griega. La han usado universalmente para el Génesis. Y te voy a decir lo que significa, para que tú de entrada sepas quién eres, porque a veces no lo sabemos. De hecho, hemos mirado, ayer le enseñaba yo el carnet de identidad a mi marido y le decía yo, mira, sigue teniendo el patrón de Dios, Orlando Vázquez Canosa, hijo de Francisca y de Ramón. ¿Dios lo hizo así o no? Siempre lo hizo. Y toda la genealogía siempre nos la enseñaron de dónde viene Jesús, las 12 tribus, toda la genealogía. Y habíamos hablado en otro domingo que era una tipología de que nosotros llegaríamos a tener la identidad en el Padre que nos creó. ¿Recordáis que eso lo hablamos? Porque por último, nuestra genealogía, ves que está otra vez la palabra gen. Mira, la palabra Génesis significa origen y desarrollo. Ese es el Génesis, que en realidad es la Génesis. Le han metido el Génesis por causa de que es un libro, pero en griego es la Génesis. Entonces, es un derivado de la palabra gen. El genoma humano todos sabemos lo que es, pero te das cuenta que aumenta en humano, porque nosotros no tenemos solamente el genoma humano, sino que tenemos el gen de Dios. Y mira lo que dice del gen. Vamos a ver. Dice, gen, dice, es lo que los hombres heredamos, dice, unidad básica de la herencia, los genes que se transmiten de los progenitores. ¿Me explico lo que digo? Unidad básica. El gen, así le han llamado los hombres, es la unidad base para crear a un hombre. ¿Herencia de quién? De su progenitor. ¿Quién es nuestro progenitor? ¿Quién creó el Génesis, en el Génesis, de la forma de Génesis, todas las cosas? Nosotros procedemos de lo alto. Nosotros, nuestra genética es divina. Nosotros, nuestra naturaleza y nuestro progenitor, ves que ahora vas a ver muchas palabras que tienen gen,
genética, generaciones, todo eso está hablando de lo correlativo a uno detrás de otro, y nosotros vinimos detrás de Dios. Él crea todas las cosas, siempre digo que hizo un apartamento impresionante y después creó al hombre con su genética, con su poder, con la capacidad de luz para la resolución en el caos, con la cantidad de vida para poder vivir su vida con éxito, con la capacidad de saber cómo resolucionar nuestros asuntos, nuestros problemas y aún bendecir a otros e influenciar a otros a través de la luz que se puso en nosotros, que era la misma que Él. Tenemos que enfocarnos más en que somos eso y no más en que nuestros padres, porque a lo mejor, con toda mi reverencia, mis padres fueron unos buenos padres, pero a lo mejor no todo el mundo tuvo unos padres magníficos. Hay maltratadores, hay padres que eran alcohólicos, drogaditos, no sé qué dirá mi padre o mi hijo de nosotros, porque la infancia de mi hijo con nuestra drogadicción fue complicada. De hecho, vivíamos cada uno en un sitio al final, Orlando por un lado, yo por el otro y mi hijo con quien se quedara con él. Entonces, él, hasta los 7 primeros años, él tiene una mala experiencia. Pero luego él se acercó a Dios y todo eso quedó subsanado porque ambos los tres, ambos es dos, ¿no? Sí. Entonces, ambos los tres, es que yo voy de soberana, ¿no? Ambos los tres. Entendimos que nuestra naturaleza, por creación, era divina. Entonces, ¿qué más da los fallos de los hombres? ¿Qué más da el caos en que puede pasar una persona? ¿Qué más da si en Dios vamos a encontrar nuestra salida? Amén. Entonces dijo a continuación, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el libro este de Melquisedec, cuenta que el diablo, que era Luz Bella, el ángel más hermoso que fue creado y el primero, y él estaba encargado de llevar la luz de Dios, la luz es de Dios, de llevar la luz de Dios a donde a Dios se le antojara. Llévales la luz aquí, llévales allí, vete a aquel planeta, vete a aquella estrella, vete a esta situación, y tú llevas mi luz. Era el portador de la luz, por eso se llamaba Luz Bella. Pero a Luz Bella le gustaba el trono de Dios. Y entonces él tenía un grupo de ángeles que le seguían o le servían a él para llevar a la Luz Bella, y las tinieblas, las cuales Dios puso para consentirnos el ser libres. ¿Me explico? Porque si no seríamos robots. Nosotros fuimos creados para la luz, pero Dios no quería que nosotros solo tuviéramos la opción de hacer lo que Dios quería. Él quería que nosotros amásemos voluntariamente lo que Él es. Pero nuestra naturaleza, por creación, es la luz. Nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, y todo eso. Entonces dice que el diablo le propuso, en el libro de Melquisedec, le dijo, mira, te voy a ofrecer otro tipo de reino, le dice Luz Bella a Dios. ¿Qué tipo de reino? Le dice Dios. Y le dice, mira, ¿qué te parece si damos la opción a lo que existe de que tengan la ciencia del bien y del mal y que la gente ya elija voluntariamente? Y Dios dijo, no, mi creación es para la luz. Y le dijo, volveremos a ver cuando crees el hombre. Así fue de desafiante. Pero él ya tomó el separarse de Dios y Dios entregó el trono. Entonces la consecuencia de Dios, mira lo que hizo. Dice que las tinieblas, entendamos que lo dice en el versículo siguiente, que las tinieblas es lo oscuro que le llamó noche, lo que no tiene la luz de Dios, la ausencia de luz, y la luz de Dios es su verdad clara para nosotros. Entonces Dios se acercó a las tinieblas como Salvador ya de antemano y dijo delante de las tinieblas, sea la luz. ¿Borró a las tinieblas? No, pero las dejó en evidencia. ¿Me explico? Las dejó a la luz para que yo las viera, para que tú las vieras. Hay veces que vamos a ser engañados. Pero eso significa que el espíritu del hombre tiene el discernimiento de separar la luz de Dios, tiene la elección voluntaria de abandonar las tinieblas, tiene el concepto
de decir, no, no quiero mentir, o si quiero mentir, no, no voy a robar, o si voy a robar, no, no te voy a criticar, o si te voy a criticar. Siempre vamos a tener la opción, porque las tinieblas no dejaron de existir. Pero él dijo, pero te voy a poner a la luz lo que no es bonito para que tú elijas. Pero como el hombre se pervirtió tan pronto fue creado y fue tentado, claudicó con la ciencia del bien y del mal, la naturaleza se corrompió, la naturaleza humana. Entonces no es verdad que estamos más inclinados al desastre, al caos y a lo feo, al insulto, a pensar, no, me voy a morir, me voy a coger un cáncer, mi marido me va a dejar, mi mujer, nunca más tendré hijos, no sé qué. Tenemos esa tendencia, eso forma parte de las tinieblas. La luz de Dios tiene otro mensaje muy distinto. Tiene un mensaje que te dice que tú eres su hijo, que tienes su linaje, por lo tanto toda la capacidad, que tienes la fe de producir vida, que tienes la resolución, que tienes el quitar la angustia, que fuiste llamado y creado en esta hora, apartado por Dios para algo en concreto, lleno de vida, que fuiste destinado para el éxito, que las personas que te vieran las ibas a influenciar positivamente. Esta es la luz de Dios, tener claro lo que somos y para lo que existimos. Yo sé más o menos para lo que yo existo, no sé para lo que existís cada uno, pero sé que es para la bendición de Dios. Sé que es para la bendición de Dios. Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y dice, y llamó a la luz día, por eso somos hijos del día, porque Génesis tiene algo más que contar, aparte que una creación. Aquí había una batalla campal, en donde desde antes de la fundación del mundo ya fue vencida. Había una batalla entre los espíritus malos y la luz de Dios, que iban a corromper todo a partir de ahí. Entonces, si vamos al Salmo 18, porque claro, al estar mirando el otro día el Salmo 19, pues al lado veía el 18, como comprenderéis. Y mira lo que dice, que me llamó la atención. Mira lo que dice. Dice en el Salmo 18. Vamos bien, ¿no? Dice en el 18, 11. Dice. Vale. En el 10 dice, está hablando el rey David de Dios. Y le dice, en el 11, puso tinieblas por su escondedero. Dice, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas y nubes en los cielos. Mira, a ver cómo encajáis esto. Dios, momentáneamente, cuando el hombre decidió mal, durante toda la ley de Moisés, hasta que vino Jesucristo, Él se escondió en la oscuridad. Él no es oscuridad, Él es luz, pero Él se escondió en la oscuridad. Y aún sabiendo que le iban a crear el templo, que lo hace el Hijo del Hombre que lo está escribiendo, ¿viste que puso todo cerrado a cal y canto para que no entrara la luz de este mundo? Porque Él era intocable, pero había una oscuridad. Entonces, cuando hablan en Hebreos del libro de Moisés, o de la ley de Moisés, mejor dicho, dice que era la sombra de los bienes que había de venir, la ley de Moisés. Pero ves que dice la sombra. Había una oscuridad en lo que representaba Dios en la tierra. Era la sombra. No había una luz. Espera. Aún en Hebreos, cuando empieza a comparar el reino de Jesucristo con lo que atrás estaban dejando los hebreos, dice, porque no os habéis acercado, es en el 13, Hebreos 12, 18, dice, porque no os habéis acercado a la oscuridad. La representación por causa de la elección humana fue la oscuridad. Por eso David dice aquí, puso tinieblas, Dios mismo se escondió
en la oscuridad, porque Él cedió el trono a quien quería el hombre que le reinara. Él perdió el trono. De hecho, Jesús, después de la resurrección, se sienta en el trono. Por lo tanto, estaba perdido el trono. Nadie se lo quita, porque a Dios nadie le puede quitar nada. Pero estamos hablando de un reino espiritual interno, que es una elección propia que estos antiguos no tenían otra opción. Ahora Génesis nos está narrando la historia que iba a vivir la humanidad. Pero si nos fijamos, ya también de antemano dijo, sea la luz. Entonces, a continuación, si volvemos a Génesis, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Es muy intenso, ¿no? Es intenso, está bien, ¿no? Dice en el siguiente versículo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ya no iba a estar mezclado. Entonces dice, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dice, fue la tarde y la mañana de un día. Este fue el primer día que Él movió. ¿Para qué? Mi opinión personal. A continuación empieza a hablar de las aguas. Y hemos hablado en otras predicaciones que las aguas, ahí lo pone, le llamó ¿qué? Cielo. Por lo tanto, sabemos que Jesucristo es el agua de vida. Te voy a explicar eso, porque Dios hizo lo siguiente, te voy a decir. Dios a lo que era Jesús, que dice en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros tenemos un concepto de agua así. Pero cuando Jesús vino como agua viva, ¿qué produjo? Un lavamiento. ¿En dónde produjo el lavamiento? En nuestro corazón. Entonces, el agua de la tierra es líquida, pero el agua del cielo es espíritu. Eso tenemos que saberlo. El agua del cielo es espiritual. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo llego con mi drogadicción, con mi adulterio, con mis delitos? Cuando yo llego a Jesucristo y entiendo un poco de la fe, ¿qué ocurre? Que entiendo que Jesucristo lava mi pecado y mi condenación. De la misma manera que con una esponja y con jabón lavo mi cuerpo. Pero entiendo que mi interior empieza a levantarse una nueva criatura por el agua de Cristo. Por eso al agua le llamó ¿qué? Cielo. Y hemos hablado que el cielo de Dios se fue moviendo según, porque la ley de Moisés era otro cielo de Dios. Pero ahí Dios figuraba escondido en tinieblas, porque la ley jamás pudo salvar a nadie. Y el único que la cumplió, lo mataron. La ley no era para salvar a nadie. Estamos en un periodo tan importante de nuestro planeta para consumar y entender la gracia. No se trata nunca más del cumplimiento, de que tú seas buena persona, de que tú arrimes con dinero, de que seas buen amigo de tus amigos. Se trata de que creas a Jesucristo, de que seas libre. La gracia, el otro día puse yo un TikTok, lo puso Tania, y dije, se titulaba, la gracia no tiene teorías, sino que tiene libertades. Pero la religión, yo tengo una pelea viva con la religión. ¿Qué es la religión? La religión es cuando el hombre se cree, el ser humano se cree, que por lo que él hace puede llegar a Dios. Pero es que esto no es. El hombre tiene que ser por lo que cree, ser transformado. No tiene que ser por lo que tú haces, porque eso nos hace orgullosos. Porque si yo tengo más dinero que tú y doy más dinero, pareciese que yo estoy más cerca de Dios. Pero para eso no se inmola a Jesucristo. Eso lo puede hacer cualquier satanista, por poner un ejemplo. Lo puede hacer cualquier persona. Pero creerle, dejarse lavar en tu interior, dejarse consolar, abrir la puerta a la vida,
volver a ser lo que eras cuando estabas en el seno del Padre. Y aquí nos explica en Génesis, dice en el 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y las separó, las de arriba con las de abajo. Aquí hay un desdoblarse de la persona de Jesucristo, de Dios. Porque Dios es uno. En el principio estaba el Espíritu en Dios con su Hijo. Pero como Él sabía que íbamos a optar por las tinieblas, tuvo que desdoblar. ¿Y sabes qué es desdoblar? Lo he buscado en el diccionario para que lo comprendas mejor, o para que yo me pueda expresar mejor. Desdoblar es, por ejemplo, yo digo, la humanidad tiene hambre. Bien. Pero si yo digo, los hombres y las mujeres tienen hambre, aunque el significado es lo mismo, ¿no? El significado es lo mismo. Estoy desdoblando de la palabra humanidad, estoy desdoblando dos caracteres. Esto es el desdoblamiento que hizo. Pero date cuenta que Jesús tenía que venir, ya no como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Tenía que venir a la tierra y tenía que meterse en las aguas líquidas a bautizarse a sí mismo. Tenía que cumplimentar para darnos el ejemplo y el cumplimiento de lo que nadie había podido cumplir, para que entráramos en la gracia. Pero Él tuvo un desdoblar, Dios tuvo un desdoblar de su naturaleza para sacrificar la propia naturaleza de Dios. O sea, se tuvo que hacer hombre, porque si no, no podía ni morir, porque son inmortales. Pero no podía morir. Pero dijo, tienes que ir como hombre para salvar a los hombres. Entonces, si yo veo los 3 primeros días de Génesis, comprendo que el Génesis, el origen y el desarrollo, se hace desde la resurrección. Y dices tú, ¿qué? Tú no mires ahora los años que conocemos nosotros. Yo nazco el 15 del 5 del 65. El 5, ¿ves? La gracia. Qué gracia, ¿no? ¿No se reís? Una broma. Una broma. Pero Dios no cuenta así. De hecho, Él venció las tinieblas antes de la creación. ¿Y por qué venció las tinieblas antes de la creación? Porque Jesús, que era la luz, fue inmolado antes de la creación. Por eso es que hablábamos el otro día que a partir del tercero hace todo de carácter eterno. Porque la redención que trae Jesucristo es de carácter eterno. Por eso el hombre ya tenía su salida antes de llegar a Dios. Ya lo tenía. Ahora no fue manifestado hasta el día que vino, hace 2000 y pico de años. Vamos a leer un versículo en 2 de Corintios, que nos va a ayudar a entender, creo yo. 2 de Corintios 4, vamos bien, ¿no? Se ven un poquito silenciosos, ¿eh? Irma, no me dices nada de amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 2 de Corintios. Está buenísimo. Buenísimo. Dicen en el 2 de Corintios 4, vamos a leer a partir del versículo 3, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, tú mira que la tarea de la incredulidad siempre es la que te lleva a oscuridad. La tiniebla, tú habitas la tiniebla por no creer. Esto lo designó Dios, no lo digo yo, lo designa Dios. Dice, para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero dice el 6, vamos al 6, dice, porque Dios, mira qué magnífico, esto va a hacer todo lo que hablábamos desde el principio, porque Dios que mandó que de las tinieblas, Dios obra desde donde quiera, igual que
tú. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera su luz, de la oscuridad, Él se muestra a la luz y dice, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y dice, en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo aquí nos está ayudando a entender que cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, era sobre Jesucristo. Él estaba siendo la representación. Pero copia de esto, de la manera que Dios actúa, porque si yo tengo el gen de Dios, igual que tú, y si el Génesis para mí es la creación junto con mi desarrollo, tú tienes la misma capacidad de en tu caos y en tu tiniebla hacer luz y sacar del paso. Dios me habló personalmente de eso, porque yo soy una persona que enseguida veo un caos, porque yo tengo una conciencia no sé qué cosa, y yo tengo un orden en mi cabeza, y mira que soy una persona flexible, que cambio rápido de opinión y no me quedo arraigado en ninguna columna vertebral, ni ninguna doctrina, ni ninguna filosofía demasiado tiempo, porque sé que enseguida tengo que cambiarlo todo porque me conviene. Pero enseguida que veo una semitraición, la juzgo desde el corazón de traición. Pero no, una semitraición es un mensaje subliminal para que yo ayude a la persona a que haga lo que está soñando. Porque va a hacer la persona lo que yo quiero. Yo quiero que la gente se quede conmigo, pero más quiero que tú estés libre en Dios. Porque tú tienes un propósito que a mí no me concierne. Lo único que yo tengo que hacer en esta vida es llevarte con ganas y con empuje a Él. Entonces de repente hay una traición y de repente dice Dios, yo hice todo y te di vida desde el vacío y desde la tiniebla. Tú, desde donde te hace sentir algo mal, tienes que buscar la forma de ser útil. Amén. Y no una inútil. Aleluya. ¿Me explico lo que digo? Tenemos esa capacidad, pero nos quedamos en, ay, no sé, todos me la juegan, cuántos nos han robado, oh, no nos entienden, no saben. Mal. Eso hizo el diablo. Vamos a meter el bien y el mal. No, el bien, la luz. Amén. Nosotros somos luz. Nosotros somos energía divina para hacer lo bueno. Entonces, si parece durante un minuto traición, tengo que transformarlo para que sea vida, para mí y para la persona. Y cuando yo desemboco en vida, vida te traslado. Cuando tú te desembocas en vida, vida trasladas. Pero tenemos el sentido de, nos han fallado, somos de distintas culturas, nos la han jugado. No, que no. Son oportunidades para nuestro crecimiento y nuestra creatividad. ¿Me explico lo que digo? Amén. Ahora, tienes que ser flexible. Tienes que ser flexible. Porque la gente no puede andar por el camino que yo dicto. La gente tiene que allegarse a Dios y a continuación Dios dictará tu camino. Pero yo tengo que facilitarlo, aún que yo piense que está errado o errada. Aleluya. Porque tal vez tienes que pasar por tu error, o tal vez no estás siendo errado y yo tengo un celo. Porque yo te amo. Yo quiero que todo el mundo esté aquí. Pero yo sé que no puede ser. Desde que abrimos la obra han pasado por aquí más de 2.000 personas. O sea, ¿dónde iba mi celo ya? Estaría en crisis depresiva o muerta. O llena de las tranquimacines que nos dan o todas esas cosas. Pues estaría ya. No es mío, es de Él. Aleluya. Pero yo quiero que tú lo encuentres. Yo quiero que tú aprendas a vivir del caos y de las tinieblas. Quiero que tú sepas, igual que yo, quiero que tú sepas buscarte las habichuelas, porque tienes toda la capacidad y toda la genética heredada de quien te ha creado. Amén. Y de hecho, sí, pues ahora me expulsaron del trabajo, es igual. Tú le amas a quien te expulsó y empiezas a pensar, yo creo
que me van a dar uno con mayor sueldo. Esto lo hacíamos con Katy, ¿verdad, Katy? Y me decía ella, ¿aún sigues creyendo? Ay, a mí me es fácil creer por ella. Amén. Amén. ¿No? Me es fácil creer por otro. ¿Te han hecho? Bueno, ¿cómo me van a coger en los aviones? Te cogen y punto. Y cada vez fuimos a más. Amén. Es que me han echado y se han aprovechado de mí. Es igual. Hemos aprendido, nos hemos perfeccionado. No vamos a arraigar amargura, porque nos va a restar la energía que tenemos para crear vida. Amén. Porque somos energía. Entonces, si yo gasto todo en el odio, en ay, qué mal me trataron, ay, que no me aman, ay, no me escuchan, no me queda nada para vivir bien. No me queda nada. Entonces, da igual qué tipo de tiniebla. ¿Por qué? Porque mi Jesucristo ya la venció. La expuso en la cruz. Aleluya. Y yo ahora puedo coger todo el reino para mí. Es imposible que vivamos mucho tiempo hundidos. Es imposible. Depende mi hundimiento de mi pensamiento. Depende de eso, porque la verdad es que ya está dado. Amén. Todo ya estuvo antes de la creación del mundo. Y como Dios, la presciencia de Dios no es la predestinación. La presciencia de Dios es que sabía todas las cosas antes de que nosotros decidiéramos. Él ya sabía, tal vez de tus nietos que no existen, Él ya sabe en dónde van a patinar y lo que les va a hacer falta. Él también va a necesitar de ellos para la tierra. Pero la presciencia de Dios es el conocimiento de cómo escogemos en nuestra libertad. No es que Él mande como decidimos. Decidimos nosotros. Entonces yo, cuando se acerca alguien nuevo, siempre me dice, Dios, ¿cómo permite la guerra? La guerra es un problema entre dos hombres. Dios la permite porque nos dio la libertad. También a mí me permite vivir por la fe. También me permite sanarme. También me permite reconciliar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo que yo he decidido. Amén. Por lo tanto, estar, está. Estar, está. Pero ¿en dónde me voy a concentrar? ¿En que voy a ser un toxicómano toda la vida? ¿O en que yo sé salir de esto porque ya lo han hecho por mí? Amén. ¿En que voy a ser un amargado o una amargada? ¿O en que yo vivo en el gozo que Dios dejó para nosotros? Aleluya. Eso es una elección mía. Pero está dado para vivir en este mundo y para vivir con respeto al otro. Y mira lo que dice de las tinieblas en el Salmo 18. Ya voy a acabar, ¿eh? Mirad cuánto tiempo regalo hoy, ¿eh? Mira cómo dice. Entonces, en el Salmo 18 decía, puso tinieblas por su escondedero. Dice, escondedero por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, por el resplandor de su presencia. Y seguimos y dice aquí. Dice en el 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas, dice en el Salmo 18:15, dice, y quedaron al descubierto. Lo malo en nuestro corazón va a quedar al descubierto. Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto. Y dice, los cimientos del mundo. Los cimientos del mundo. Este mundo se guía por eso, por la rivalidad, la competición, el egoísmo, el odio. Ahora te mato, ahora te violamos, ahora la contienda, la crítica, el daño humano constante, todos los días son cimientos, son tinieblas, son cimientos de este mundo. Son cimientos de este mundo. Dios hizo de nosotros una familia que debíamos de respetar nuestras diferencias, ayudarnos y lanzarnos unos a otros a hacer lo que teníamos que hacer. Amén. Da igual que me vengas de Guinea, da igual que me vengas de tu país, Irma, da igual de donde me vengas. Da igual, el planeta se creó para la humanidad.
Y tenemos que hacer sitio unos para otros, estemos en donde estemos, porque somos familia. Toda la energía humana está conectada. Aleluya. Todos tenemos que ver, todos tenemos la genética de Dios, todos tenemos el gen de nuestro progenitor, que es el Altísimo. Todos tenemos la capacidad de luz de Dios y no el cimiento de la tiniebla. Sí que la tenemos, porque hemos elegido mal, porque Adán se torció, y es algo que todos heredamos. Génesis 5:3 dice que a partir de ahí, todo lo que él parió, o su esposa, ya venía con el gen de las tinieblas. Pero ya había un plan y un propósito antes de la fundación del mundo, y el plan y el propósito es lo que estuvimos hablando el otro día. Entonces dice que en el tercer día ya se deja ver toda simiente que jamás va a acabar, que hablábamos de la resurrección. El cuarto día ya éramos nosotros como luces para iluminar la tiniebla de este mundo. Y el quinto día, ¿qué era? La gracia. ¿Os habéis fijado esta semana en los pajarillos? ¿A que sí? Más que nunca vi. Yo también. En México el otro día salieron los vecinos y había... A lo mejor para algunos es una plaga, pero para mí es una advertencia. Todo estaba lleno de pájaros, no podían pasar ni coger los coches. Digo yo, Dios está haciendo algo en México. Está haciendo algo. Todo lleno de pájaros. Sabemos que los pájaros fueron hechos el día 5 y los demás animales fueron hechos a la vez que el hombre, el día 6. Y cada día conlleva su cosa. Entonces vemos lo correlativo de un día, como leíamos el domingo pasado, un día emite palabra o revelación para otro día. Pero Dios no se rindió nunca, esperó pacientemente, y eso también tenemos que aprenderlo. Hay un momento en nuestra vida que va a llegar nuestra lucidez y nuestra capacidad para cumplir aquello para lo que fuimos llamados. Tú eres un ser de luz y todo lo que tú tienes, todo el potencial, lo llevas aquí. Nadie te lo puede otorgar. Siempre digo, te puedo dar 50 euros, dudo mucho que te solucione la vida, y más en los tiempos que estamos, como si te diera 2 pesetas, de las mías antiguas. Pero toda la luz, todo el amor, todo el propósito, lo llevas aquí, lo tienes aquí dentro. Toda tu búsqueda tiene que ser en tu interno, porque fuimos creados así. Fuimos primero hechos espíritu, hasta que llegó el día de nuestro nacimiento y nos envían. Tienes que buscar tu propósito, tienes que buscarlo. Y no tiene que ver con los cimientos de este mundo, tiene que ver con las aguas de arriba, las que te lavan, las que te eligen, en donde tú te sientes elegido, en donde tú sabes que eres hijo de Dios. Y da igual lo que este mundo te diga y te anuncie, da igual todos los problemas políticos, da igual todos los problemas de vacuna, da igual todas las cosas que se han levantado en nuestra sociedad. Dios dice que del caos sacamos a flote nuestra luz. Si alguien tiene poder para liberar nuestro planeta, es la gente que cree. Amén. Nadie más tiene el poder. Porque aunque no me gusta mucho hablar de política, y menos aquí, si esperamos a que venga un político como Bukele, que estaría bien, que viniera, vamos, yo le hago la ola, pero no es lo normal. ¿Por qué? Porque las batallas se libran en la luz. Si yo creo, y te voy a decir que yo lo creo, yo sé que yo estoy aquí para producir luz a mi país. Amén. Lo sé de sobra. Y dices, ¿tú uno solo? Sí, ¿por qué? Porque yo sé para quién trabajo. Amén. Aleluya. Él tiene el poder de todos. Todos fueron creados por Él. Todo es por Él y para Él. Pero si uno le cree, no le dijo por Sodoma y Gomorra a Abraham, bueno, si encuentras, al final le dijo 10, al final le dijo 1. Si encontraras uno, yo salvaría a todo el pueblo, pues que no encontró
Bueno, Señor, yo quiero decirte que yo quiero ser luz y que yo sé que yo soy luz y que yo me divido de mis tinieblas y de mi pecado, que yo me aparto de lo malo para ser producto divino. Dices tú, va, eso, a ti sí, pastora, que me echasteis bien de piropos, las mujeres sobre todo, con palabra que nos lleva al cielo, es la palabra que para todos. Siéntate, querida. Amén. Es la palabra que nos dieron para todos. Yo, porque soy lenguatuda, hablo y te lo cuento. Muy raro que yo me quede con algo en secreto. Muy raro. Pero entiendo que es la luz de Dios para nosotros. No para condenarnos. A mí no me gusta nada. Ni reñir, ni condenar, ni aplastar, ni... No me gusta nada. A veces a mis hermanas me dicen, parecéis tontas las dos. Las pobres tienen una paciencia conmigo. Entonces yo le digo, ¿pero por qué le hablas de eso? Ella te está queriendo contar una bendición. Y las dos se quedan así mirando para mí. ¿O no? ¿Tú no quieres que te cuente una bendición? Mañana. Y luego, le chocó la rueda. ¿Verdad? Hey, ¿verdad que le contó? Y María, ¿pero por qué haces eso que no se enfrente? ¿Porque me da gana? ¿Qué contestación es esa? Pobrecillas. En realidad es porque me da gana. ¿Qué podía evitar? Pero yo quiero tanto para ellas. Porque Dios prometió que les traería tanta cosa que a veces me atropello yo misma. Me atropello. Me atropello. Enfócate en la luz, porque tú eres luz. Amén. Eres esa energía creativa que Dios usó en el primer día. Amén. Aleluya. Cuando dijo, sea la luz, ¡zum!, se fue toda oscuridad. Allá a lo lejos, dice el libro de Melquisedec, había una cosa turbia, oscura, el abismo, y encima unas tinieblas. Pero no tenía mucho que ver con el mundo de Dios. No tenía. Todos los ángeles decían, cabrón, allá, no vamos a ir, que Dios no nos lo dio. Hasta que Luz Bella dijo, no, hay que ofrecer otro reino. Qué atrevimiento, ¿no? Corregir a Dios del reino que ofrece. Pues, ¿cuánta gente lo hace? Lo hace todo el mundo, que no cree, en realidad. Nosotros porque tenemos la experiencia en Dios. Pero burlarse de Dios para mí es terrible, aunque Dios juzga por la conciencia de cada uno. Claro, no es lo mismo mi falta que la falta de alguien incrédulo, ¿no? Yo ya creo en Él, yo ya tengo mi experiencia de 30 y tantos años en Él, y ya no es tan fácil que yo desee burlar a Dios, es que no lo deseo nunca. Es que yo quiero ser Él. Yo quiero estar en Él. Yo quiero ser la luz que Él dijo que éramos. Yo quiero apartar mi tiniebla. Y aún quiero compartir cuando yo vivía en tinieblas de dónde fui rescatado. Amén. Por eso siempre estoy hablando de toxicómana, de que era adúltera, de que se abandoné al niño, de que maté a otro, de que tal. ¿Por qué? Porque de las tinieblas me trajo una luz. Amén. Del vacío y del desorden me trajo a su establecimiento. Y ya no quiero vivir fuera de eso. Pero quiero que tú tengas esa capacidad, que no nos enfoquemos tanto en el malestar, en la desdicha, en qué va. Porque tú si ves las noticias 4 días seguidos, caes en crisis. Y yo soy una persona optimista, pero caes en crisis. 15 minutos al día acaban con cualquiera. Y después, es todo mentira. Ayer, ¿verdad, papá? Que veíamos una noticia de aquella chica que hasta, mira, era tanta mentira la que ella estaba hablando, que se confundían las palabras. Digo, mira, está mintiendo, porque se ponía nerviosa. Está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo. El único que es la verdad es Jesús. Él no te va a engañar nunca, ni tampoco te va a dejar engañado por mucho tiempo. Porque hay veces que nos engañamos con situaciones, con cosas, y de repente sientes una traición. Pero si tú dices, uy, ayúdame aquí, ni me quiero sentir así, ni quiero reaccionar a lo que a mí me parece una traición, enseguida entras en el amor, te suaviza, te lava con el agua del cielo tu corazón, y tú ya empiezas a buscarte las habichuelas para de esa traición, como se suele decir vulgarmente, hacer de tripa corazón. Pero todos estamos capacitados para eso y seríamos personas mucho más positivas
y tendríamos mucho más territorio y terreno para bendecirnos unos a otros y para ser usados por el cielo. Entonces dice, ya está, me dejo muchísimas cosas, ¿no? No hay una conclusión. Mira, para Mariana nunca es suficiente. Ella me dice, ¿por qué? ¿Cómo que vas a acabar ahora? La religión, esto lo escribí después, y con esto concluyo. Mariana, te lo regalo a ti que es mi cumpleaños. La religión es una cárcel. Yo estuve en la cárcel 10 días, no estuve mucho, no estuvo 17 veces o 20, cuando éramos delincuentes, pero mío. Pero ya veréis cómo él va a entender, va a decir, tienes razón, ya veréis, porque él tiene más cárcel que yo. Estaba pensando allí con mi música, allí los pájaros, el perro, no sé qué, con mis árboles. Y me vino este pensamiento y lo escribí. Porque la religión, todas las guerras, casi todas las guerras fueron en nombre de Dios, ¿sí o no? Sí. Esta es la religión. Porque yo te quiero imponer a mi Dios, y si tú tienes otra doctrina, entonces yo he sido tratada así, pero sin armas. Sin armas de estas. Porque hubo otras que se dañaron, ¿eh? Le tuve que recurrir. Porque como no pensamos igual, no te puedo admitir. Eso es religión. Eso es querer defender una religión. Entonces escribí, la religión es una cárcel que solo te permite pasear por su patio pequeño, sombrío y limitado. ¿Es así o no, papá? Sí. Es muy pequeño, ¿eh, Irma? Sí. Es muy pequeño y claro, cuando ya llevas un día, dos, paseando en círculo por aquel patio, te tropiezas todos los días con todo el mundo, te oyes todas las conversaciones de todo el mundo, tacos por un tubo, dices tú, menudo patio. La religión hace eso, porque si alguien no cumple tu normativa en la que tú crees, ya el orgullo se levanta contra el individuo y el orgullo divide. El amor incluye. Entonces, no importa cómo pensemos. Por eso dije, cualquier persona que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador es mi hermano. Porque yo no voy a juzgar a nadie, pero si aún voy un poco más allá por creación, somos hermanos igual. La herencia legítima de ser luz y de ser provisión para este mundo lo tenemos todos en común. Lo tenemos todos en común, si no pasar por este mundo no tendría el menor sentido. ¿Para qué? Nacemos, comemos como porcos, nos emborrachamos cuando podemos y morimos. No tiene sentido. Tenemos que saber quiénes somos y qué estamos haciendo. Amén. ¿Por qué vivimos en esta era? Y después puse, a no dejar la frase tan fea de la religión, la verdad es la amplitud de la gracia que te permite pasear por la vida con la luz y el amor. Eso cada día se ensancha, porque después ya no necesitas un razonamiento para perdonar. Yo, ¿cómo lo voy a perdonar si es un desgraciado? Es igual, el amor, y dices tú, voy a perdonarlo. ¿Por qué? Porque tienes derecho a vivir en paz. Y porque tú eres un ser de luz. Y cuando venga otro herido, le vas a decir, mira, a mí también me hicieron esto y esto otro. Pero yo le perdono, porque tengo derecho a vivir en paz. ¿Por qué? Porque yo soy luz, porque yo soy hijo de la luz. Y porque la energía viva que se me ha dado la quiero usar para el bien. Amén. Usar para el bien. Fuiste creado para ser luz. Fuiste creado para bendecir, fuiste creado para procrear en todos los sentidos, tengas hijos o no. Fuiste creado para reproducir la bendición de Dios. Eres la imagen viva del Dios Altísimo. Estás lleno de gloria y de honra. Tienes toda la capacidad para vivir hasta los 100 años lleno de éxito, de virtud, de reproducción. Tienes toda la capacidad para amar a cada enemigo que se presente en tu vida. Amén. Pero no excluyas, incluye, ama.
las cosas, los sentimientos, se miden por vibración. Tienen una onda, es invisible, pero tienen una onda. Entonces el odio, diríamos que es así. Y entonces tú vas pasando al lado de una persona que tiene un conflicto o un odio y que tiene muchos problemas internos, sociales, y ya te aparta un poco porque tiene una vibración rara, ¿sí o no? Sí. Pero cuando te cruzas con uno que ama, que es libre, que está contento, ¿qué te ocurre? Que eres atraído. Y da gusto hablar con esa persona, da gusto hablar con ese hombre. Mira que alegre está siempre, mira que, hija, es una maravilla, todo es positivo para él. Entonces tú atraes. Entonces, ¿qué queremos atraer? Para lo que fuimos creados. Amén. Tenemos que atraer vida. Aleluya. Tenemos que levantarnos en ese ser genéticamente que nos han hecho. Tienes todo lo que Dios es. Tienes tú todo, tienes todo. Tienes toda la capacidad de hacer los milagros que hizo Jesús. Tienes toda la capacidad de no enojarte cuando te dañan. Tienes toda la capacidad de crear un buen ambiente cuando tú lo quieres, pero tienes que vivir en la verdad y tienes que extenderte en la gracia. La gracia no razona. Para recibir el amor y poder emanarlo y ser luz. Amén. Nosotros somos luz. Porque yo al principio, cuando yo empecé, mis padres me enseñaron en el catolicismo. Mi padre era un hombre muy bueno y era un hombre de fe. Pero no me enseñó a vivir Cristo dentro de mí, como me enseñó luego otras personas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a personas que sí vivían con el Cristo levantado en su interior, yo fui atraída. Yo ya tenía la fe, sabía que era real y que le había hecho un sacrificio, pero yo me había quedado a los pies de la cruz y de la pena muchísimo tiempo. Porque es lo que nos enseña. De hecho, en los sitios, en las iglesias, está el Cristo crucificado. Pero yo de pequeña siempre le decía en el colegio de hermano, un día te voy a bajar de ahí. Y lo bajé. Lo bajé de ahí y lo subí aquí. Amén. Porque es aquí donde tiene que morar. Amén. Pero yo quería tener lo que aquellas personas me estaban transmitiendo. Yo decía, estos no pueden ser que fueran toxicómanos. No me lo creo. Y no me lo creía, tardé un mes o así, hasta que le vi, ahora se tatúa todo el mundo. A uno le vi un tatuaje y yo, ay, sí que son de la calle. Porque antes, en mis tiempos, se tatuaban los toxicómanos o los marineros. Y marinera no era aquella chica. Yo tenía 20 años. Digo yo, uy, esta era de la calle. Por una flor de marihuana que tenía ahí, digo yo, sí que te creo. Porque era increíble para mí. Pero aunque fuera increíble, yo anhelaba lo que ella era. Era una inspiración para mí. ¿Me explico? Tú eres inspiración para el que te ve. Ahora si te junta y dices, ¿sabes qué? Mira, la pastora no tiene aguante. Habla, no estuvo allí y era su cumpleaños, pero bla, 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 bla. El al lado va a decir, hija, qué crítico. No me aportas nada. Pero si tú estás dañado por la vida y te encuentras a una persona que te dice, bueno, a mí me lo hicieron peor, te lo voy a contar, pero yo le perdoné. Tú le afectas su vida. Le afecta su vida, ¿sabes por qué? Porque tu espíritu y el mismo son hijos del mismo padre. Amén. Entonces, cuando a Mariam le reñía, Mariam era la hermana mayor, y yo como hacía cosas raras, mi madre me quería un día quemar las manos. Me quería quemar las manos, mira mi madre. Yo creo que no me las iba a quemar, pero me quería amenazar. Entonces encendía el botano, ¡trae la mano! Yo, ¡no, no! Y Mariam pasaba por su lado, ¡plim! Y lo apagaba. Y mi madre, ¡oye! ¡Pasa para fuera de la cocina! Y volví a encender el fuego. ¡A ti! ¡Te vas a enterar! Ay, porque yo había prendido fuego en la bombona. Y encima de la bombona había mi madre loca, que estaba en el váter pequeño. Entonces ella me quería dar un escarmiento. De los de aquella época, tengo 58, pues imagínate, podía tener 4. Entonces mi madre encendía la mano, pero nunca me la acercó. Si quiere me quema entera, pero no. Y entonces Mariam, que lo estaba viendo y que tenía ella 9, pues entró menos 8, tendría 7. Apagaba el fuego. Y mi madre, a ti te voy a dar en la cara, te voy a dar en la cara. ¿Por qué? Porque era mi hermana. Me quería proteger. Porque era mayor que yo vine después que ella.
Hay muchos que van a venir después de ti y necesitan tu protección. Amén. Somos la familia en Cristo. A veces dices, qué pena, porque él vino después que yo, Dios mío, le metí unas bareadas, sí, la trataba fatal. Pero yo sabía que ella me necesitaba. Claro. Ahora, los mejores juegos, ¿con quién me las corrí? Pues contigo, nena. Pero yo sabía que ella me necesitaba, igual que ahora. Sigue siendo mi hermana pequeña. Entonces somos una familia, la humanidad. Los hay más buenos, los hay más malos, pero somos una familia vulnerablemente influenciable. Esta es la ventaja que tenemos. Gloria a Dios. Es bueno ser vulnerable a la influencia buena, también lo somos a la influencia mala, pero por eso vamos a centrarnos en ser influencia buena, ¿vale? Amén. Ya acabo. Ven, Pedrito. Vamos a orar un momento.